Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Miss. Buenas noches, profesora. Buenas ¿Cómo noches, compañeras. A ver, un momentito. Un momentito. Aquí estamos 26, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss, 26. Primer mes, se acaba el primer mes del año 2023. Muy bien, Ya chicas. se acaba, Miss, ya se acaba. Terminamos y el tiempo pasa. Así es que ustedes cada día más geniales. ¿Ya? Claro, Miss, claro, Miss. Claro, así tiene que ser. Tenemos que ser positivas. Vamos a estar geniales. Sí, Miss. Que vayan donde vayan, ustedes van a hacer un papel muy importante. Necesitamos con urgencia un país diferente. Por ¿Sí? supuesto, Un Miss. país transformado. Y nuestro rol como docente así nos los exige. Así es que, chicas, a seguir preparándonos para ser esos discípulos, podríamos decir, o esos maestros de este milenio. ¿Ya? Dejemos una generación diferente a la que estamos viviendo, ¿no? Hoy día estamos imbuidos en un problema, en un conflicto social muy fuerte, en la que la salida no se encuentra, ¿sí? Entonces, hay dos posiciones, ¿no? Hay dos posiciones que cada una con su propia verdad, cada una tomará su propia posición, pero es importante que nosotros estemos enterados, informados de esos hechos, ¿ya? Como Sí, ciudadano peruano, tenemos la obligación, ¿ya? Tenemos la obligación de estar informados, conocer la verdad de los hechos, pero hay que informarnos a través de medios que puedan decir, que dicen la verdad, no de medios que nos engañen, que nos mientan, no que tergiversen las noticias, ¿verdad? Entonces, solo así podemos tomar una posición muy clara, muy centrada, no con esa rabia a veces que muchos opinan, ¿no? Entonces, justamente el tema de hoy día vamos a tratar no del tema, no del conflicto, pero sí de lo que nosotros debemos hacer como buenos ciudadanos, ¿ya? Muy ok. bien, ¿ya? Muy bien. ¿Listo? Hoy día les ha llegado una lecturita, ¿verdad? Sí, Miss. ¿Te ha llegado al WhatsApp? Ya, exactamente. Esa la vamos a trabajar casi al final, ¿ya? Entonces ya tienen su lectura, pero vamos a iniciar el trabajo de hoy día. Listo, espero que también sea de su interés de ustedes, ¿no? Que sepamos aprovechar estos momentos para nosotros irnos aclarando este panorama social, ¿no? Y ustedes vayan tomando esas decisiones, pero como les digo, bien informados, ¿ya? ¿Qué pasó? Hoy día se han ido al paro la mayoría, ¿ya? Porque estamos pocos. Buenas noches, Miss. Parece que se fueron a tomar agüita. Agüitos se han ido al paro. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Sí, pues parece que se han ido a tomar un poco de agua. Buenas noches, Miss. No se le escucha bien, Miss. No se le escucha bien, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. No se le escucha entrecortado. ¿Por qué no? Ya.
A ver, vamos a ver por qué. A ver, vamos a ver. Si a veces está, mi internet está un poco lento, ahora sí ya no tengo mi... A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Y vamos a ver, a ver. Ya se le escucha, Miss. Por momentos se le escucha entrecortado, Miss. Ahora, sí, Está bien. ahorita hasta el internet está, no está bueno. Espérate. Ahora, Sí, Miss, sí se le escucha. ahora ya se me escucha mejor. Sí, Miss, se le escucha. Sí, misita, ya se le escucha mejor. Ya listo, listo. Ahora sí. Ah, me ven mi cabecita nomás, ¿verdad? Es que el mueble es bien alto y en la máquina que estoy ahorita es alta. Entonces, yo como no soy tan alta, entonces ya pues me van a disculpar. De rato en rato me pararé así, ¿no? ¿Ya? Listo. Bien, ahora vamos a compartir, vamos a trabajar, como les dije, un tema que nos va a ayudar a nosotros a hacer cosas más interesantes, a decir cosas más reales, más verídicas y muy bien informadas, ¿sí? Hoy día vamos a trabajar lo que es la argumentación, ¿verdad? Entonces, Se le escuche con eco. una persona, miren la Misita, no se le escucha conversación bien. que hacen, ¿no? Mi buenas noches, se le escucha entrecortado su línea. Es una conversación entre dos personas. Eso quiere decir que cuando nosotros argumentamos, puede ser mínimo. Uy, y ahora, ¿cómo la hacemos? Porque no, ahora sí en esta máquina no tengo, estoy con el altavoz a 100%, es la línea, ¿ya? El internet debe ser. Ahora pues. ¿Nada? Por ratos, al inicio Sí, cuando se le habla se escucha le muy bien. escucha bien, pero después ya va comenzando a hablar un poco más, se le escucha entrecortado. Es mi internet, está bien bajito, desde ayer está bajo mi internet, ¿sí? Entonces, ya no es el problema de la máquina, es problema del internet, ¿ya? Así es que no sé si seguimos o no seguimos. Sí, Miss, yo sí la escucho, O lo- claro. Sí, la ¿Ya? escucho, misita, claro. Tal vez la compañera está de repente así un rato que va y vuelve. A veces así me pasa a mí. No es el internet, Missy, porque cuando habla usted, No, después Maestra, está, su línea está correcta para mí. está bajo mi internet porque Ya no se escucha nada. se me acaba de ir la... Se escucha se me entrecortado. acaba de ir la Eco. línea. Es el internet de ¿Ya? mi- Pero en este momento me están escuchando. Mis buenas A noches. ver, Sí, maestra. Sí, maestra. Pamela, ¿me escuchas? Ahorita sí se le escucha, Miss. Sí, Miss, sí se la escucha. Hay momentos Pamela, ¿me estás escuchando? Sí, Miss, por rato se escucha. Pamela, ¿me escuchas? Sí, Miss, sí la escucho. Pamela. Sí, Miss, Ya, sí vamos le a escucho. continuar, ¿ya? Listo. Si
es que está en, sí, está en intermitente. Ya. Miss, Ya, ok. si apaga su cámara Muy bien, de gracias. usted, de repente Ya, vamos así al va a siguiente. funcionar. Dice, ahora yo les voy a presentar a... Nada, no se escucha. Se fue la Missy, se salió su internet, creo. Sí, no Sí, está su en internet línea. está fallando a la maestra. Creo que Sí, mejor que se apague fue. su cámara. De repente así. Se congeló su cámara de la Miss. No, recién ingresó de nuevo. A ver. No, es mi internet. Está pésimo mal. el servicio de internet, no, man, no se Vamos a escucha, hacer es un todo eco. lo posible. Mi, Karina, buenas noches. No se escucha absolutamente nada. Porque no estoy hablando. no, delante sí, mi, sí, sí estaba hablando, pero era muy... Ay, Dios mío. Ya listo, chicas. Listo, vamos a ver ya. A ver, vamos a ver si funciona o no funciona. ¿Ya? Miss. Ya, ¿qué tipo? Vamos a empezar. ¿De qué? Vamos a decir, ya, la consigna es que ustedes, yo les voy a ir pasando un texto, ustedes van a leer y me van a decir qué tipo de texto es. Pero no solamente me van a decir qué tipo de texto es, sino tienen que decirme por qué dicen que es ese tipo de texto. ¿Me entienden? ¿Listo? Muy bien. Ahí está. Lean y me dicen qué tipo de texto es, pero me van a decir por qué es el tipo de texto que ustedes están diciendo, ¿no? Ustedes están reconociendo. Sí. A ver, ¿qué tipo de texto es? Narrativo, Miss. A ver, ¿quién dijo Betty? Sí, Miss. Betty Buenas Sánchez noches. Carguatanta. Sí, Miss. Sí, ¿no, Betty? Ya, Betty. Sí. Muy bien. ¿Por qué Narrativo, dices Miss. Buenas que... noches. Betty, a ver, un momentito, estamos hablando con Betty Narrativo, Sánchez Miss. Carguanta. Listo, Porque Betty. está A ver, Está explíqueme narrando. por qué dice usted que es narrativo. Porque se está narrando ahí todo su biografía. A ver, dice, el día que lo iban a matar, Santiago se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. O sea, está narrando, ¿no? Es lo que entiendo. ¿Qué está narrando? Está narrando ¿Qué un está narrando? acontecimiento. Ya, No, muy digo- bien. Sí, Ya, a ver, ¿alguien más quiere participar? Ya, Yolanda Amelia Jiménez. Buenas noches, Miss. Muy Sí, bien, es Yolanda. texto Adelante. narrativo, Yolanda Miss. con su camarita. Ustedes saben que tienen que prender camarita. Disculpe, Miss. Listo, adelante, Yolanda. Miss, A es un ver, texto narrativo porque está narrando un hecho. ya.
¿Qué más? Mm, ¿Qué más? Eso sería un hecho que ha sucedido, no un sueño que ha tenido Santiago Nazar. A ver, vamos. Gracias, Yolanda. Vamos, Esther Saraí. Esther, adelante, Esther Saraí. A ver, diga usted. ¿Qué es? ¿Qué tipo de texto es? Un texto narrativo, Miss, como dicen nuestras ¿Por compañeras, qué? viendo que está narrando la crónica de una muerte enunciada, ¿no? Como nos dice ahí en el texto. Ujú. Muy bien. Bien, ¿no? Está narrando, ¿no? Los sucesos, ¿no? De un hecho. Cómo se han dado todo ese proceso, ¿no? Entonces, ya chicas, aquí viene la primera. No, vamos a terminar con los otros textos, ¿ya? Hasta Esther hemos dicho que este es un texto narrativo, ¿no? Exactamente, es un texto narrativo, pero ¿por qué? Porque está narrando hechos, está narrando sucesos, ¿no? Que ocurrieron, ¿no? Dentro de, ¿no? Que ocurrieron en una obra en la cual nos cuenta Gabriel García Márquez. En la obra se llama Muerte Anunciada, ¿no es cierto? Muy bien, chicas. Algo que Ahora imaginó. vamos con el segundo texto. A ver. ¿Listo? Informativo, Miss. A ver, lean bien y elaboren su argumento. No se manden así nomás, lean con tranquilidad y luego lo dicen bien argumentado. Miss, es un Miss, texto Un momentito, descriptivo. yo estoy llamando, disculpen, estoy llamando, un momentito, estoy llamando, ya las tengo, la siguiente ya los tengo aquí anotadas. Por favor, para que no se me se haga bulla, ya, por favor. Bien argumentado, ¿ah? Listo. Hemos terminado. Edith López Guamán. Sí, buenas noches. Buenas noches, Edith. ¿Para usted qué tipo de texto es? Miss, es un texto descriptivo, está describiendo sobre el camello. Todo Ajá. el camello dice que es un animal mamífero herbívoro, patas largas, delgado, su cabeza, la proporción, el cuerpo, sus orejas. Está describiendo tal y como es el animal. Muy bien, está describiendo, ¿no? ¿Usted qué dice, Rosmary? Para usted, Rosmary, a ver, ¿qué cosa es? ¿Qué tipo de texto es? Gracias, Edith. Miss, buenas noches, es un texto descriptivo. ¿Por qué? Porque está narrando sobre el camello, está ¿Está narrando? porque está narrando, porque está escribiendo lo del animal. Las partes del animal. Sus partes. Está describiendo sus características. ¿No? Claro, sus características, como es que tiene Esperen, 4 patas largas, delgadas. A ver, Rosmary, un momentito, Rosmary. Un momentito, Rosmary. Si ustedes dicen y yo no las ubico, ¿no? Cuando ustedes están interviniendo, cuando la palabra lo tiene una de las compañeras, entonces se va a perder su participación, ¿sí? Porque yo le estoy escuchando a la compañera que está participando, a la que he llamado, ¿sí? Listo. Gracias, Rosmary. A ver, América Granado. Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿usted qué opina? Sí, yo decía, Miss, disculpe que me metí ahí, que es un texto descriptivo, porque está hablándonos acerca de sus características del camello. Exactamente, ¿no es cierto? Exactamente, Luz América. ¿Ves? Ahora yo le escucho, ¿no? Todas sus compañeras le escuchamos, ¿no? Entonces todo claro, ¿verdad? Entonces cuando nosotros interrumpimos, ya no les escucho a ninguna. ¿Por qué? Porque se interrumpe, ¿no es cierto? Muy bien, chicas.
Ahora va el último texto. A ver. ¿Qué texto es? ¿Qué tipo de texto es? A ver, Madeline Clemente Bonifacio. Presente, Miss. ¿Texto de información? ¿Perdón? Miss, presente. Soy Sí, Madeline. Madeline. Ya, ¿Y Miss, su camarita? Ah, ya. Miss, buenas noches. Es un texto informativo. Buenas noches, Madeline. Es un texto informativo. Ya que nos está mencionando. Es un texto, ¿por qué? Claro, es un texto informativo Ajá. porque nos está mostrando, me parece que es una impresora o, ay, no veo bien, pero está mostrándonos el diseño, la tapa, número de fabricación. Ajá, un texto informativo, dice usted, ¿no? A ver, vamos A a ver, ver. Miss, un momentito, voy a leerlo, porque no lo noto bien, está bien borroso. Miss, yo. Un momentito, estoy llamando. Miss, Por favor, ahora espere. sí, ahora sí lo veo más Ya, claro. ahora Está sí. bien lento. Es un texto descriptivo, porque nos está describiendo ahí, ¿no? El ver, número ¿por de qué dice usted? fabricación, porque nos dice ahí, ¿no? Número de fabricación, dónde está ubicado la tapa, cómo lo vas a abrir, de qué manera, el diseño en que está viniendo, el papel, cuánto porcentaje también tiene. O sea, nos está describiendo cómo es la manera de usar ese producto, ¿no? Ah, ya, muy bien. Gracias, Madeline. Gracias, A ver, Miss. Pamela Porras. Miss, Pamela Porras. Miss, Pamela Porras, adelante. Miss, ¿me escucha? Pamela, te estoy escuchando. Ah, ya, es un... porque A ti no te escucho más bien. Dime, Pamela, a ver, vuelve a repetir. es un texto descriptivo, Miss, No se te escucha muy bien, Pamela. Miss. Ya. No se te escucha bien, Pamela, no se te escuchó bien. ¿Puedo, Voy a- ¿puedo escribir en el mensaje, Miss? Escríbelo en el mensaje, ¿ya? Y lo veo ahí en el mensaje, ¿ya, Pamela? Gracias. Ya, Miss. Edelvira Robles. Edelvira Robles. Leonor Roque. Miss, presente. Leonor. Su camarita, por favor, Leonor. Ya, Miss. Miss, para mí es un texto instructivo. ¿Por qué? Porque nos indica cómo debemos seguir para poder aplicar las funciones o saber manejar, ¿no? Porque nos está describiendo de qué forma podemos hacer uso. Ajá, muy bien. A ver, gracias. Gracias, Edelvira. A ver, ¿qué dice Leonor Roque? Leonor Roque, Soy ¿no? Soy Leonor la que participó. Sí, gracias. A ver, ¿qué dice Ana Codeña? Ana Codeña, a ver, ¿qué dice usted? ¿Qué opina? Profesora, buenas noches. Su camarita, por favor. Listo, Ana. Diga usted, ¿para usted qué tipo de texto es? Sí, profesora, yo, bueno, estoy en duda, no sé si me podría ayudar. En este caso, podría ser un texto que se llama instructivo, como dicen mis compañeras, pero la pregunta sería, ¿por qué no podría ser un texto expositivo, no? Porque también nos dice cómo hay que utilizarlo, ¿no?
Bueno, esa sería mi opinión, Miss. Gracias, Ana. ¿Y usted, Yanina, Felipe, qué opina usted? ¿Qué opina Yanina? Miss, buenas Sí. noches. Buenas noches. Opino que es un texto instructivo porque nos está dando instrucciones. ¿Ya? Nos está dando instrucciones. ¿Por qué más? Para facilidad de cómo abrir la tapa. Ajá. Pues no veo muy bien. Acá nos está enseñando. Muy bien, Yanina. Tira, hacer tu tarea. Camina bonito. Gracias, Yanina. Bien, mis gracias. Yanina, muchas gracias, Yanina Felipe. Dina Condori. Buenas noches, Miss. Para mí es un texto informativo porque tiene datos exactos, no tiene ningún comentario, o sea, no menciona ninguna emoción, ningún sentimiento. Al contrario, no menciona más bien del paquete Tetra Pak, lo que tiene, lo que consta, datos específicos, ¿no? Por lo tanto, para mí es un texto informativo. Muy bien. Listo. A ver, vamos por aquí. Sarit Montoya. Lea usted y dígame qué tipo de texto es este. Sarit Montoya. Miss, un ratito, buenas noches. Estoy buscando. Lea usted. Pues le digo, lea usted, porque recién le he pasado. El reciclaje de papel Aquí no hay mucha luz. Aquí no hay mucha luz, los malogros de los árboles. El costo del reciclaje lo debe pagar alguien. Si no No hay mucha luz aquí. Papá nos quiere poner. Si no es el consumidor, seremos todos nosotros mediante el pago de los impuestos. Esta es una forma de subsidiar el costo del reciclaje. Entonces, este proceso puede resultar poco económico a lo largo. Sí, pero no mucho, pues. Debido a los altos costos de electricidad y agua, y hasta podría generar contaminación, lo cual se agregaría al problema del calentamiento global. El reciclaje no es siempre la mejor solución para el ambiente. No deberíamos apresurarnos a generar proyectos de esta naturaleza, sobre todo en gran escala, sin pensar primero en las ganancias y las pérdidas. Ya, Miss. Ya. Qué bonito, ¿ah? ¿Qué tipo de texto es? Miss, para mí también es un texto informativo, ya que nos está informando, ¿no? De que del producto, ¿no? Que produces, a ver, perdón, del reciclaje, lo que nosotros debemos hacer, o sea, qué resultados nos da el poder reciclar. Ya. Muy bien. A ver, listo. A ver, Sarit. Sí, Miss. Gracias, Sarit. Lorena Maza. Mis buenas noches. Adelante, Lorena. Para mí, Miss, es un texto publicitario porque se está utilizando un marketing para poder difundir una publicidad. Ajá. Muy bien. Gracias, Lorena. Ya, Miss, muchas gracias. Aurelia Natalie. Buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Para usted qué tipo de texto es? Informativo, Miss. Su camarita. Informativo, Miss. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque nos está informando acerca del reciclaje, Miss.
Ajá, muy bien. Bien, gracias chicas. Ya después vamos a continuar con la siguiente compañera. Nos quedamos en Aurelia Nati. Muy bien. Entonces, en este proceso, miren, nosotros hemos tratado de identificar cada uno de estos textos y hemos dado algunos argumentos. Yo les pregunto, ¿será fácil, sencillo, dar un argumento sin conocer el sentido de cada uno de lo que queremos informar? ¿Será fácil argumentar? A ver, ¿usted qué opina, Marta Álvarez? Marta Álvarez. Marta. Sí, mijita, no le... Su camarita, por favor. Ya, Marta, ¿será fácil, será sencillo dar argumentar alguna información o alguna opinión sin conocer a ciencia cabal sobre lo que queremos presentar? ¿Será fácil? ¿Será sencillo? No, ¿Usted no qué sería opina, Marta? fácil. No sería fácil, mi, porque vamos a opinar. No es sencillo, ¿verdad? Sí. Ya, Lermita. Bueno, gracias, Marta. Lermita Arimuya. Lermita, a ver, ¿qué dice usted? ¿Será sencillo? Si yo no conozco algo, ¿podré argumentar y opinar así con facilidad sobre lo que estamos conversando? Muy buenas noches. No, buenas noches. Tendríamos que investigar y saber bien del tema para poder argumentar algo. ¿Perdón? No, Miss, no es fácil. Tendríamos que saber, conocer el tema para nosotros poder sustentar algo. Exactamente, ¿no? A veces como nosotros mismos aquí nos estamos dando cuenta que dudamos, ¿no? Y entonces nos da inseguridad. Si no conocemos sobre lo que queremos conversar, dialogar, opinar, entonces vamos a estar inseguras, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos dice Lermit es muy cierto. Nosotros tenemos que conocer. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer, Morelia Cubas? ¿Qué tenemos que hacer para informarnos? A ver, Morelia. ¿Cómo dijo la pregunta? Disculpe, Misa. Su compañera dijo que nosotros para poder opinar, argumentar, nosotros tenemos que conocer sobre lo que estamos hablando o sobre lo que estamos opinando. Usted, ¿cómo podemos, qué podemos hacer nosotros para tener ese conocimiento y poder argumentar con una información válida? ¿Qué opina, Morelia? Su camarita, por favor, Morelia. O sea, primero hay que buscar información información acerca del tema e informarse para poder nosotros dar un concepto exacto o opinar sobre algo. Porque si no conocemos del tema, no vamos a saber en el momento qué opinar o qué exponer o qué hablar. Exactamente. Vamos a decir cualquier cosa, hasta vamos a engañar de repente, ¿no? Posiblemente, ¿no? Si no conocemos, vamos a hablar cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos que informarnos. Primer punto, para nosotros poder conversar, dialogar con altura, entonces tenemos que informarnos, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. Gracias, Morelia. Entonces, dice, esta es la argumentación. ¿Qué es una argumentación? Dice, una argumentación es un texto que tiene como fin, o bien,
persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la veracidad o falsedad de una teoría, aportando en ambos casos razones o argumentos, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, por eso yo les decía, este momento en la cual nosotros estamos viviendo, estamos en una situación bien difícil. Y vienen las opiniones de ambos lados. Para cada uno es válido, es cierto, para cada uno es válido. Pero esa opinión o esa posición que nosotros hemos tomado frente a algo, tiene que estar bien argumentada, bien informada y bien, o sea, tenemos que saber el fondo de cada uno de esos. ¿Y qué tenemos que hacer frente a eso? Tenemos que investigar, tenemos que leer, tenemos que buscar información, ¿sí? Porque una información cuando la damos solamente porque creemos no es válida, ¿ya? Y posiblemente no nos crean también, ¿ya? Entonces miren, ¿qué es argumentar? Eso lo tienen que quedar clarito, dice, argumentar. ¿Qué es la argumentación? Es un texto que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la veracidad o falsedad de una teoría, aportando en ambos casos razones o argumentos, ¿ya? Y los argumentos, ¿cómo pueden ser? Pueden ser, por decir, un autor, otro texto, puede ser un hecho real, ¿no? Puede ser un contraargumento también, ¿no? Puede ser también un contraargumento. Entonces, eso, lo que nosotros utilicemos, le va a dar validez a lo que nosotros estamos tratando de decirle al otro, de convencerlo al otro. De repente con mis argumentos, ¿no? Ya hacemos que el otro pase a nuestro lado, pues, ¿no? De nuestro lado. Entonces, pero tenemos que nosotros estar convencidos a través de la información veraz, ¿no? De lo que estamos hablando, de lo que estamos opinando. Recuerden que en la clase anterior hablamos sobre la opinión, ¿no? La opinión también tiene que estar bien argumentada. Me parece. ¿Quién está hablando? Soy Marianela, buenas noches. ¿Marianela qué? Castillo. Marianela Castillo. Muy bien, Marianela Castillo, adelante. Quería dar una opinión sobre acerca de, es una anécdota que pasó. Camarita, María Elena. Marianela, tu camarita. Ya la puse, ¿no se ve? Así pues la F, ¿no ves cómo es la Miss? ¿Me ve? Ahí tienes una muestra. A ver, adelante, María Elena. Sí, quería dar una anécdota sobre un caso. Adelante, María Elena, diga usted. De que había una anécdota de un caso, o sea, de una persona que vio que había mucha gente reunida, ¿no? Que había mucha gente reunida en un lugar y la señora, como no se informó, quería saber qué pasaba, fue y dijo, permiso, que es mi familiar. Y le daban permiso y cuando fue a ver era un burro muerto. ¿Me entendió, Miss? Aquí ve, más largo, su colita de abajo. Algo le he entendido porque está medio entrecortado. Es que se trata de, o sea, de cuando no recibes una información correcta. Sí, María Elena. Cuando uno no se informa, no se, ¿cómo le digo? Pues no lee, no investiga, no averigua, llega a un error, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, una información incorrecta. No parece F. ¿Quién está hablando de...? ¿Quién está haciendo la clase? Tu audio. Compañera, su audio, por favor, hay que respetar, estamos en clase. Claro, pues interrumpen y no se entienden, Miss. Tienen que estar atentas ahí revisando que su audio esté apagado.
La Miss tiene que apagarle su audio. Claro, sí. Muy bien. Listo. Entonces, Sigue activado desde la compañera Carmen Sánchez su audio. Su audio. ¿quién es la compañera que está con él? La estoy revisando acá, no la ubico. Carmen Sánchez su audio. Carmen Cristina Sánchez Ruiz es mi. Y allá, listo, listo, chicas. Ya le cerraron. Listo. Se volvió a Vamos activar ver. el audio de la ¿Por compañera. qué es una argumentación y por qué argumentamos? A ver, la primera. Listos, continuamos. Anaís Cayetano. Anaís Sí, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Anaís. A ver, la primera. ¿Ya? La primera argumentar. frase, diga usted. La argumentación es la base del conocimiento. Ahora, argumente usted por qué. Porque si no argumentamos, no nos nutrimos ¿Por qué dirá que la argumentación es la base del conocimiento? Porque, profesora, al investigar, nosotros recibimos conocimiento. Al buscar información, adquirimos conocimiento. A ver. Dafne, ¿usted qué opina? Dafne Vicente Córdoba. Muy bien, Dafne. A ver, la primera. ¿Por qué dice que la argumentación es la base del conocimiento? ¿Por qué diría? A ver, según su opinión. Ya, porque ya tiene, al argumentar, la persona ya tiene la información exacta para poder dar, ¿no?, una respuesta o poder comunicar. ¿Me escuchó? ¿Ya? Sí, Dafne. Más o menos le escuché, más o menos. ¿Me escucha ahí? Ya sí, le estoy escuchando. La pregunta es ¿por qué argumentamos? ¿No? O sea, es porque ya No, tenemos... la argumentación dice es la base del conocimiento. Claro, porque ya tenemos tenemos la información, tenemos el conocimiento para poder dar una respuesta a las opiniones. ¿Cuándo decimos que algo ya es un conocimiento? ¿Cómo? No lo escuché. Todo lo que leemos no es conocimiento, ¿verdad? ¿Cuándo decimos que ya es un conocimiento? Cuando nos informamos. Cuando leemos. ¿Cuándo decimos que algo ya es un conocimiento? Porque ya hemos leído y hemos tenido la información. Ya, vamos a explicarles esto, ¿ya? El argumento es cuando tenemos ya la veracidad, ya, cuando tenemos confirmado el argumento. ¿Lo entendemos? Claro, pues. Tenemos ahí toda la información ya y podemos argumentar. Entonces, pero dice que la argumentación es la base del conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento para ustedes? A ver, 20 para quien me diga qué es el conocimiento. Es la información, Miss. Es la información adquirida ya, la información acertada ya, la veracidad, como se dice. ¿Estar seguros de lo que decimos? Cuando ya se tiene conciencia o se comprende algo. Miss, es la información procesada. Miss, es la información. ¿Quién está hablando?
Miss, es cuando ya se comprende algo, ya se tiene conciencia alguien de dijo es algo. una información, a ver, un momentito, alguien dijo la información procesada. A ver, ¿quién dijo? Dina Condori. Dina. Miss. Condori. Dina Condori. A ver, explique usted por qué dice que es algo procesado. A ver, explique usted. Por ejemplo, Miss, cuando, por ejemplo, ¿no? Si vemos algo, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay un movimiento, esa es la información. Pero cuando sabemos que ese movimiento que pasó es una mosca, es que la información la hemos procesado, por tanto tenemos conocimiento. Ya, nosotros decimos que hay conocimiento cuando ya es un conocimiento válido, cuando ya ha pasado por un proceso de investigación y de validación, ¿sí? Cuando ha pasado por ese proceso. Todo conocimiento ha pasado por ese nivel. O sea, yo investigo, ¿no? Sigo todo ese proceso que sigue una investigación, ¿no? Y finalmente compruebo si es verdadero o falso. Si me sale falso, descarto, ya no es conocimiento. Pero si compruebo y es verdadero, entonces queda el conocimiento. Entonces, el conocimiento es la base del conocimiento. Pues yo estoy argumentando, ¿no? En ese proceso estoy argumentando de que por qué es cierto esto. Entonces estoy validando esa información. Y cuando una información es válida, entonces se convierte en un conocimiento. Mientras no sea validada esa información, todavía no es conocimiento. Todavía se encuentra en un proceso de hipótesis. Y las hipótesis son lo que nosotros vamos a validar para que se convierta en conocimiento. ¿Sí? Entonces, en ese proceso nosotros vamos a ir argumentando y diciendo, mira lo que está sucediendo, ¿no? Y por lo tanto estamos validando ese proceso hasta llegar a la verdad. ¿Ya? ¿Alguien que pidió la palabra? A ver, ¿quién? Miss, buenas noches. Soy Iris Gallo. Miss, justamente Sí, con respecto a Iris Gallo. A ver, ¿cómo? Iris Gallo. Sí, Miss, así es. Ya, Miss, por adelante, Iris ejemplo, Gallo. con respecto a los argumentos, lo que ahora último se está viendo, que muchos piden que se cambie la Constitución, como yo vi en una noticia, que justo el reportero le pregunta a uno de los compatriotas que tanto reclamaba que cambie la Constitución, que el cambio, y le dice, pero ¿en qué te basas o qué es lo que quieres cambiar de la Constitución? No, que se cambie la Constitución, pero no le decía nada sólido, no llegaba a entender y le decía, pero entonces, a ver, si tanto quieres el cambio de la Constitución, dime al menos cuántos artículos tiene. Y el señor estaba nulo totalmente. Entonces, sí, yo creo, si yo pido algo o quiero una reforma de algo, tengo que estar informado, ¿no? Tengo que tener un argumento para llegar a querer reclamar o pedir, solicitar algo. Pero si voy así nada más como decirme, a ver, Miss, póngame 20. Miss, póngame 20. ¿Pero por qué te voy a poner 20? Porque quiero que me ponga 20, pues, Miss. Pero dime, dame cuál es tu argumento. ¿Sabe qué, Miss? Póngame 20. Pero usted dirá, se queda. ¿Y por qué le tengo que poner 20? En cambio, yo le digo, Miss, algo, bueno, eso es el argumento, entonces, la base si quieres para poder solicitar algo. No teniendo conocimiento de algo. Muy bien. Por ejemplo, hay dos ejemplos muy interesantes que nos ha dado. Eso es cuando no se tiene conocimiento de lo que se dice, si no siguen a otros pidiendo cosas sin saber. Exacto, exactamente. Por eso no tienen ningún argumento para poder solicitarlo, solamente repiten lo que otros dicen, pero sin base en algo, sin un argumento. No se informan, no conocen y no saben lo que solamente hablan y transmiten como y sabrán qué es la Constitución. Sí, correcto, Iris.
es que nos damos cuenta entonces de que cuando nosotros queremos pedir, solicitar, conversar, dialogar, opinar, ahí está un argumento más de Iris, de que tenemos que estar informados. Si no, sobre cuál es mi base de que estoy pidiendo pues los cambios, ¿no? Para pedir cambios hay que conocer, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero eso no invalida tampoco de que queramos el cambio, pues, ¿no? Tampoco invalida, ¿no? Pero sí, o sea, venga de donde venga la posición, o sea, ¿no? Tenemos que conocer. Y a mí el argumento que me dijo Iris, disculpen, Iris, cuando dice, profesora, yo... Misita, disculpa que le interrumpa. Cuando Iris dice, profesora, póngame 20. A ver, ¿en base a qué quiere que le ponga 20? ¿No es cierto? Entonces, yo le diré, miren, tengo acá todos los días las clases, he revisado los trabajos y usted no llega al 20. Entonces usted me dice, no, sí, póngame 20. Entonces yo no voy a poder ponerle el 20 porque yo le estoy argumentando de que no se merece. O de repente que sí, ¿no? O de repente que sí, mire, usted ha participado, excelente, muy bien. Acá también tiene, muy bien, tiene su 20. Correcto, ¿no? Entonces sí. Claro, como también puede ser disculpe que le corte, como también puede ser que usted me diga, no te puedo poner 20 porque mira, acá no están las clases. Y yo sí puedo responderle diciéndole, mire, yo sí creo que me valgo el 20 por esto, mire, yo tengo acá que he presentado esto, de repente usted no lo tiene, pero yo sí lo tengo acá que le presenté. Entonces yo ya tengo una base, tengo un argumento, exacto, ajá. Pero si voy en nada, solo a reclamar, no, pues. No hay forma. Ajá. Muy bien, Iris, muy bien. Así tenemos que hablar. Listo. Ahora vamos con el siguiente. A ver. No hay forma. Exacto. No hay forma una pregunta, de reclamar, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene que ser... Sí. Miss, si dice que el argumento es la base del conocimiento y el conocimiento es la información, ¿es así? Sí, claro. Es una información que ha sido validada. Válida. O sea, cuando usted por eso dice, no, nosotros tenemos que aprender a discriminar la información de lo que es simplemente una información y de lo que es el conocimiento. ¿Sí? Tenemos que saber, claro, un conocimiento tiene sus instrumentos a través de cuales ha sido validado, porque ha pasado por un proceso de investigación, ¿sí? Ha pasado por un proceso de análisis. Entonces, eso le da validez, ¿ya? Cuando se comprueba que es verdadero, ¿no? Por eso se hace investigación. Si nosotros no hacemos investigación, entonces solamente estamos produciendo información, más no conocimiento. ¿Sí? Solamente estamos produciendo información, más no conocimiento. ¿Ya? ¿Eso sí queda claro? Listo. La siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Quién se anima? La siguiente. De las que no han participado, a ver quién se anima. Dice yo. Nadie se anima. A ver, llamo entonces. Yo, Miss. Adela Casana. Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches, Adela. Adelante, Adela. La segunda que dice, ¿tenemos que saber tratar? ¿O no se, sí? ¿O no sería posible concebir? La segunda, sí. No sería posible concebir. Ajá. Ok, dice, no sería posible concebir una sociedad democrática sin que las personas pudiéramos defender nuestras opiniones. Bueno, en este caso está claro que nosotros como personas debemos defender las opiniones, ¿no? Porque cada persona argumenta o habla diferentes opiniones. Entonces, hay que respetar todas las opiniones hoy en día para que
sea una democracia. O sea, yo no puedo decirle, por ejemplo, a Iris Gallo, no es tu opinión o no des tu opinión, ¿no? Porque cada uno debemos respetar. Si alguien está hablando, hay que respetar y decirle, bueno, está bien. Claro, pero vamos teniendo, claro, muy bien, Adela. En nuestro país, nosotros somos un país democrático, ¿verdad? ¿Sí o no, Adela? Sí, Somos un país democrático. Claro. Entonces, para que exista democracia, nosotros tenemos nuestros derechos y nuestros deberes. Y por lo tanto, todos tenemos, ¿no?, los mismos privilegios, los mismos derechos, ¿sí? No hay diferencia. Y en esa democracia es que nosotros tenemos una opinión y tenemos que defender nuestra opinión. Pero tenemos que defender nuestra opinión con argumentos válidos, ¿no es cierto? Con argumentos válidos y bien sustentados en el conocimiento, con conocimiento, no con solamente una información, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaremos hablando realmente de democracia, cuando todos tenemos la oportunidad de opinar con libertad, ¿sí? Tenemos ¿no? Con libertad sobre todo, y no ser sometidos por la fuerza, ¿ya? Porque cuando una persona es sometida, se rompe la democracia. Ya no es democracia. ¿Sí? Cuando no es escuchado, cuando una población no es escuchada, ya se rompe con la democracia, cambia el sentido. ¿Sí? Entonces, pero nosotros debemos aprender a opinar, ¿no?, en espacios, ¿no?, y teniendo en cuenta no la violencia. Sí, misita. Discrepancias. Y sabemos actuar, ¿no? Sabemos dar nuestra opinión válida, entonces no debe llegar más allá en la situación, ¿no es cierto? Como ahorita ya estamos desbordándonos. Es que nosotros no hemos aprendido a resolver conflictos. ¿Por qué? Porque pensamos que el otro tiene la razón y el otro tiene... Hay dos posiciones que no pueden encontrarse. No encuentran esos puntos. Responde acá adentro, ahí, abajo. O si no, hay orientar o acá para abajo. Allá atrás, dentro de la repisita. Lucila Muñante, Lucila, tu audio. La repisita, póngalo por mientras. Lucila, su audio, compañera. Lucila Muñante, tu audio. Disculpa que le interrumpa, ¿me puede dar permiso para el recito de mi sobrino de cuerpo presente? Vamos, el último. Listo, Adela Casana, muchas gracias. El siguiente. Gracias, Miss. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Lucila Muñante, muy bien. Adelante, Lucila Muñante. Lucila Muñante, Cusipuma. Adelante, Lucila. Lucila. Se ha desanimado Lucila. Entonces vamos
Y ves Liliana Cruz Guamán. Miss, buenas noches. El siguiente es, tenemos que saber tratar y resolver conflictos, ¿no, Miss? O los textos A ver, argumentativos Ivette son los... Liliana Cruz Guamán. Miss, Miss, Sí, ¿no me adelante. escuchas? Ivette. Miss, ay, Ivette, aquí la tenemos. Esta. Le estoy señalando. ya, Miss, tenemos que saber tratar y resolver conflictos. Ya. A través de nuestros argumentos, tenemos que saber tratar y resolver conflictos, no como lo dicen, argumentando bien cómo resolver un conflicto, poner nuestros conocimientos, ¿no? Ya con argumentos verídicos, cómo podemos resolver un conflicto. Y el siguiente es, los textos argumentativos son de los más empleados por los estudiantes, profesores, científicos, políticos. Estos textos argumentativos, Miss, es verdad que son más empleados por los estudiantes porque los estudiantes a través de sus opiniones argumentan por qué sí, por qué no, ¿no? Y eso empezamos desde el nivel inicial, ¿no? A que ellos argumenten sus opiniones, por qué sí y por qué no. Igual los profesores, los científicos también, ¿no? Ellos tienen que argumentar por qué comprobaron o sea, la comprobación, ¿no? De un proyecto. Igual los políticos, ¿por qué quiere ser presidente? ¿Qué cosa quiere hacer, no? Tiene que argumentar. Muy bien, Liliana, muy bien. Listo. Entonces, miren las razones por las que tenemos que argumentar, ¿no? Nosotros primero, en una sociedad tenemos que saber dar nuestra opinión, ¿no? Pero opiniones válidas, validadas con conocimiento, con información validada, ¿sí? Para construir un país democrático. Y en ese país democrático nosotros debemos aprender a resolver nuestros problemas, nuestros conflictos en base al diálogo, no a la violencia. La violencia llega cuando llega la violencia. Eso ya es un espacio más allá de lo que nosotros estamos trabajando. A través de todo el proceso de la historia, en todo el proceso de la historia, se dan los cambios sociales, ¿sí? Se dan los cambios sociales. Entonces, eso es algo natural que sucede en toda sociedad. Se dan procesos de cambio, ¿ya? Pero estos cambios se pueden dar de dos maneras. O por conflicto o por consenso. ¿Quién está tomando su lonche? Por favor, dejen más tarde el lonche, ¿ya? Entonces, se dan por eso. Entonces, cuando nosotros nos damos por conflicto, hay mucho dolor, mucha tristeza y demasiado pérdidas. Entonces, nosotros tenemos que, como somos un país democrático, saber resolver esos conflictos de una manera pacífica. Entonces, si nosotros queremos resolver y avanzar, tenemos que saber argumentar bien nuestras opiniones, para que cuando nos enfrentemos con el contrario, cada uno dé su argumento y trate de convencer al otro, pero con argumentos válidos, ¿ya? Porque si no nos entendemos, entonces se llega al conflicto, y el conflicto trae demasiadas pérdidas y todo eso. ¿Listo? Muy bien. Sigamos entonces. ¿Cuáles son las características textuales argumentos de los textos argumentativos? Dice la adecuación, ¿sí? Uno de ellos es la adecuación. Es muy importante conocer el contexto comunicativo y el tipo de argumentación.
hemos hablado ya del que es el contexto comunicativo. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién se atreve a decirme lo que es un contexto, a qué le llamamos contexto comunicativo? Edelvira Robles, ¿ha levantado usted la mano? Edelvira. No se anima, Edelvira. A ver, ¿alguien se anima? ¿A qué le llamamos contexto comunicativo? Contexto comunicativo es aquel espacio donde se desarrolla el hecho. ¿Dónde se desarrolla el hecho? Si estamos hablando ahorita en el Perú del contexto conflictivo que sucede en el Perú, se está desarrollando en el Perú, pero en algunas regiones más que en otras. En Puno, Cusco, Arequipa, ¿no? Abancay, Lima, ahora que todos están aquí en Lima. Entonces nosotros tenemos que conocer ese contexto. El contexto comunicativo en este momento es el conflicto social en el Perú. ¿Sí? Entonces nosotros, si vamos a hablar sobre ese contexto, entonces vamos a hablar de un hecho real. ¿Ya? Es un hecho real, donde se está desarrollando. Y frente a ese hecho, dice, frente a ese hecho, que es el conflicto social en el Perú, frente a ese hecho, nosotros tenemos que tener los argumentos para ese contexto. Los argumentos para ese contexto. ¿Ya? O sea, tenemos que adecuar nuestras opiniones, nuestra idea, nuestra postura a ese contexto comunicativo. Por lo tanto, mi conocimiento tiene que estar argumentado de acuerdo a ese contexto. No vaya a ser que yo estoy hablando del contexto conflictivo y luego alguien me sale con otro tema, ¿no? Entonces no nos entenderíamos. Listo. La siguiente característica. Cuando nosotros vamos a argumentar debe tener coherencia. ¿Qué dice ahí? Las ideas planteadas y los argumentos deben de estar de acuerdo a un orden lógico. ¿No es cierto? ¿Qué querrá decir un orden lógico? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién se quiere sacar un 20 hoy día? A ver, ¿quién se quiere sacar un 20 y me dice, ¿qué es un orden lógico? ¿Ninguna quiere 20? Nadie. ¿O no les dejan hablar? Miss, buenas noches. Miss, buenas noches. ¿Quién habla? Pamela. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién? Pamela. ¿Pamela qué? Porras. Pamela Porras. A ver, vamos a ver. La tengo a Pamela Porras. Pamela Porras Cabrera. Adelante, Pamela. A ver, diga usted, ¿qué es un orden lógico? Puede ser una idea que se puede expresar de diferentes modos, Miss. Miss. A ver, no creo. ¿Usted cree que puede ser eso? Orden lógico. ¿Lermit, está usted? Cristina Quispe. A ver, Cristina Quispe. Miss, ¿es un texto que se almacena en nuestra memoria? A ver, Lermit, diga usted. A ver, ¿qué es un orden? Que dormir las vecinas. Miss, para mí es una secuencia, Miss, que se tiene que seguir. Por ejemplo, el inicio. Ajá. O sea, es como el texto que estamos narrando, ¿no? Estamos narrando, por ejemplo, un texto narrativo. Estamos narrando y vamos narrando los hechos de acuerdo a cómo van sucediendo. Exactamente, ¿no es cierto? Si yo me salto un hecho, entonces puede hacer que quien lea o quien me esté escuchando no comprenda pues la idea, ¿no?
Entonces, cuando yo converso, tiene que tener esa estructura, un orden lógico. O sea, tiene que ir así, parte por parte, de acuerdo a cómo se van sucediendo los hechos, ¿no? Entonces, tiene que tener coherencia. Y además, dice que debe tener cohesión. En el texto argumentativo es donde se hace más necesario el empleo de conectores y organizadores textuales. Los conectores son los que le dan ese sentido al texto. Si yo les presentaría en este momento, por ejemplo, un texto sin conectores, de repente lo van a entender sí, porque el cerebro es mágico, porque sí, ¿no? Han visto esos ejemplos que nos ponen, a veces nos mandan en el Facebook, ¿no? Unos textos escritos con números, ¿no? Y el cerebro lo lee ese mensaje. Entonces puede hacer que entendamos, ¿no? Pero para que nuestro argumento, nuestros textos argumentativos se entiendan y tengan sentido, ¿no? Debemos emplear los conectores adecuados, ¿sí? Y dice, y organizadores textuales. Entonces, estos son las 3 características de un texto argumentativo: adecuación, coherencia y cohesión. Sí. Miss, es como que se usa en matemática la lógica, verdad con verdad, sí, da verdadero, verdad con falso, da falso, ¿no? Mariela Castillo, ¿no? Diga usted. Sí. Estoy diciendo, es como que se da en la lógica matemática. Cuando es una verdad con otra verdad, sale verdadero. Ajá. Y una verdad con una falsedad, da falsedad. Sale falso, claro. Por supuesto, entonces, es cierto. La lógica puede estar en que puede estar el conocimiento en una verdad o en una falsedad. Claro. Ajá, orden lógico. O sea, el orden lógico dice procesos, ¿no? Entonces, siempre hay algo primero y hay algo después, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener esa coherencia. Decimos, tu lenguaje no es coherente, ¿no? Entonces, ¿por qué no es coherente? Porque las ideas no están ordenadas con lógica, ¿no? Entonces, eso es, María Elena. Muy bien, gracias. Un ejemplo que nos ayuda ahí a entender más o menos lo que es el orden lógico. Gracias, ahora, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Gracias, María Elena. Entonces, miren, aquí ya no vamos a pasar esto, vamos a pasar a esta parte, porque ya antes que se nos termine el tiempo. ¿Ya? Aquí vamos a hacer. Ya lo demás, bueno, aquí esta parte sí me parece solamente lo vamos a mencionar porque sería interesante que empecemos a construir textos argumentativos, ¿ya? Esquema del texto argumentativo. Hay una introducción, un desarrollo y un cierre. Casi todos los textos tienen esto, ¿no? Hay una tesis, ¿no? Hay el cuerpo de la argumentación y finalmente el cierre o conclusión, ¿ya? ¿Qué es una tesis? A ver, yo les voy a pasar el siguiente texto y me van a decir si ahí, y luego me dan la definición de tesis, ¿ya? A ver, listo. A ver. Ahí está un texto argumentativo, ahí la introducción, el desarrollo y cierre. Ahora, ahí te está marcando que es la tesis de ese texto. Ahora díganme, ¿qué es la tesis? A ver si pueden sacar de ahí lo que es qué es la tesis. Miss.
¿Quién? A ver, Dina. Misita, será la hipótesis A ver, Dina. ¿Qué es la tesis? Ya, la tesis, misita, es que la corrida de toros está mal, ¿no? La hipótesis, ¿no? Que la corrida de toros está mal, es algo que no se debería de hacer. Y ahí sustenta con los argumentos el por qué. No, la pregunta es, a ver un ratito, Dina. La pregunta es que nosotros estoy preguntando, ¿qué es la tesis? Es el inicio de un texto A partir de lo que acá, miren bien el ejemplo, observen bien el ejemplo en la introducción, ahí dice tesis. Entonces, ¿cuál sería la tesis que en este texto? Es el inicio de un texto, de una afirmación, ¿no? De algo que está dicho ya, de algo verdadero. Es una sustentación, Miss. Es una investigación. Ya, a ver, cuando yo me pare alguien que sigan hablando. Es un documento. Es una afirmación. Es una investigación que se hace por escrito ya, cuando uno va investigando poco a poco va haciendo todo, ¿no? Una proposición. Puede ser una introducción que presenta la tesis o una idea principal. Es una afirmación con veracidad ya. Está argumentada ya eso ya. Es el resultado de la investigación, la tesis. Es la introducción, misita, de una presentación de tesis. Miren, aquí, mira, en el ejemplo, chicas, ya. A ver, Gregoria Espinosa, creo que no ha participado. A ver, Gregoria. No se puede ver bien, Miss. Ya, por eso les estoy dejando hablar, hasta que escuche algo interesante, ¿ya? Entonces ustedes hemos hablado, miren, fíjense bien en lo que tienen ahí, fíjense bien en el texto que estoy presentando, y ahí está la respuesta, La primera parte, sin Miss, necesidad de irse el que está narrando ya ha hecho una investigación. Sí, Ha hecho una es investigación acerca de María Elena, a de ver, toros. ¿cuál es la tesis? ¿Qué es la tesis? No le estoy diciendo cuál, sino qué es. Por la argumentación de un texto principal. La introducción. Estoy diciendo. Miss, ¿es el planteamiento del problema que describe? Miss, ¿puedo hablar? Buenas noches, soy Valladares. ¿Quién quiere hablar, por favor? Valladares, Miss. A ver, ¿quién? Miss. Es el tema de una investigación. Ya, a ver, ¿cómo me dijo? Valladares. Sí, a ver, Miss, la tesis es un texto argumentativo, es algo que ya se está afirmando, ya está en una veracidad, que ya está demostrado ya. El resultado. Es un hecho demostrable. La finalidad es que la tesis es un hecho demostrable ya. Miren, ya no les voy a dejar que sigan sufriendo, ya no les voy a dejar que... Miss, yo puedo hablar un ratito. Entonces, miren, Miss. a ver, ya. Miss, Ahora es un antecedente de la investigación. Todos en silencio, La tesis es lo que tú vas a defender según tu investigación. Miss, puede ser la idea central de un texto argumentativo. Es la introducción. A ver, por favor, ahora sí me escuchan, ¿sí? Ahora sí me escuchan. Miren, ahí en la introducción hay una parte que está resaltada, está en negrita, dice, sin embargo, sea esta una manifestación de cualquier tipo, es inaceptable el maltrato al que son expuestos. Entonces, miren lo que está ahí clarito, la tesis es el planteamiento del texto. El planteamiento.
O sea, lo que tú vas a argumentar, o sea, sobre qué vas a hacer. Y hablábamos anteriormente, es que nosotros debemos contextualizar. Entonces, es ubicar en el contexto. Y lo que nosotros vamos a plantear frente a ese hecho. Es el planteamiento, es lo que tú es sobre lo que nosotros vamos a hablar, sobre lo que vamos a escribir. Esa es la tesis. La tesis es previo a la investigación, es como una hipótesis, ¿no? Entonces, eso es. Sobre esa base, yo voy a argumentar. ¿Sí? Por algo dice, miren ahí, dice contexto o planteamiento. Es lo que yo estoy planteando sobre lo que voy a hablar, sobre lo que voy a argumentar. Y ahora viene, mira, durante el desarrollo ya empieza a escribir con argumentos. Viene y expone todo con respecto a mi planteamiento. Al planteamiento del autor. ¿Se dan cuenta? Y ahí está clarito, mira, contexto o planteamiento. Fácil. Y por eso nosotros tenemos que aprender, cuando leamos algo, tenemos que mirar el contexto del texto. Todo tenemos que mirar para nosotros poder captar la idea. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos al desarrollo, ¿cuál será el argumento en este texto? A ver, ¿cuál es el argumento de este texto? La descripción o En narración efecto, o la corrida de exposición. toros. ¿Perdón? Miss, La descripción Corrida o de toros narración está o basada en la exposición tortura, de el la dolor y el tesis. ensañamiento con el toro. A ver. A ver, Saril, Lermí. ¿Quién no? A ver. Listo. Yolanda Amelia Jiménez. Seida Segura. Jenny Judith Nostroza Almerco. Judith Maita. Listo, Judith Maita. ¿Cuál es el argumento? Judith Maita, ¿cuál es el argumento de este texto? Sería, en el efecto, la corrida de toros está basada en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el toro. Exactamente. Ese es el argumento de este autor, ¿no? ¿Por qué? Porque miren su tesis que dice, ¿no? Sin embargo, sea una manifestación de cualquier tipo, es inaceptable el maltrato al que son expuestos. Entonces, su argumentación dice, en efecto, habla un poco, nos ha dado información y luego dice, ¿no? Nos ha descrito el hecho. Y dice, en efecto, la corrida de toros está basada en la tortura, el dolor y el ensañamiento contra el toro. Está demostrando con ejemplo ahí, Miss. Ese es el argumento. Entonces, eso es lo que él está diciendo ya, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿cuáles son? Dice, hay estudios que reflejan perfectamente las lesiones que provocan los puyazos en el animal. Al ser el toro un mamífero superior, puede inferirse que el sufrimiento al que es sometido es tan real como humano. Por ejemplo, cuando se hiere con una espada. Se entiende que cuando surgió la tauromaquia por la Edad Media, esta ya ha sido su forma de entretenimiento. Pero ya no se vive en la Edad Media, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo con la corrida de toros? A ver, ¿quién disfruta con la corrida de toros? O con la corrida de gallos, o con la, ¿cómo se llama? La pelea de gallos, o con el box, ¿no?
Ay, no, Miss, eso es muy trágico, mira, ya eso. ¿Cómo podríamos decir? Crueldad, una crueldad, un maltrato El terrible. box, por ejemplo, dicen que es, ¿no? ¿No? Dicen que es una... Claro, ¿quién disfruta con el box? No, yo ya no quiero. Mire, es maltrato, claro, y es deporte, el box dicen que es deporte, y es deporte, para mí no es deporte. Sí, Miss, pero es un Entonces, deporte no insano. Pero porque ya cada uno con su opinión, tengo que respetar la opinión también de un lo que les boxeador en gusta, Estados ¿no? Unidos ha quedado Entonces, así pero yo he visto, parapléjico. Muy grave su situación. Exacto. Muy bien, chicas. Ahora, ustedes, yo les... ¡Uy! Ya nos hemos pasado. Está interesante. Chicas, ya nos hemos Mira, pasado de Miss, la está hora. interesante la Sí, clase. nomás, Miss. Ya nos hemos Aprovechemos. pasado demasiado. Ya. Siga Siga nomás, Miss, nomás, con el siga tema. nomás. No, pues que la profesora, la señorita del instituto nos va a, ¿cómo se llama? Nos va a cerrar Nos va a bloquear ya. Sí, nos va a cerrar, ¿ya? Interesante Entonces, el chicas, tema, Miss. para la siguiente clase, lo que vamos a hacer es leer y tenemos aquí las preguntas, ¿listo? Y sobre esa base vamos a conversar ya en la siguiente clase. Y también creo que va a ser la última, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa la dejamos. O sea, lean el textito que les he enviado, que les ha llegado, y aquí tenemos estas preguntas, y ustedes dan respuesta a estas preguntas, las argumentan, ¿ya? Y la siguiente clase ya conversamos sobre eso. ¿Listo? ¿Listo, chicas? Muchas gracias, Miss. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas Gracias a noches. ustedes. Que les vaya muy bien. Cuídense. Buenas noches. Mi manito nomás está ahí. Buenas Que tenga noches, una buenas bonita noches. Gracias, Miss. Chao, Gracias. chicas. Chao, que les vaya bien. Miss, buenas Miss, noches. nos envía la pregunta, please. Sí, por favor. Buenas noches. Tómele captura. Miss, buenas noches. Tómenle captura, chicas.